El mensaje de hoy se llama volver a Dios. Es un tema un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Volver a Dios, volver a la raíz, volver al Creador, volver a lo bueno. Cuando pecamos, ¿a quién ofendemos realmente? En primer lugar es a Dios. Y eso lo sabía David muy bien. Y lo expresa claramente en el Salmo 51. ¿Sí conocen el Salmo 51? ¿Sí han escuchado el Salmo 51? En este salmo que compuso David, este lo compuso después de que cometió adulterio con Betsabé y que mató a su esposo Urías y fue visitado por el profeta Natán. Las circunstancias de la vida a veces nos ponen en situaciones diferentes y creo que a veces ciertas posiciones, ciertas situaciones, nuestro entendimiento se cauteriza. Para David lo que hizo en un principio para él estaba bien. No es hasta cuando Natán, el profeta, lo visita que él reacciona y vuelve en sí. Acercarse al rey, antiguamente, y creo que también en esta época, hay que hacerlo con mucho cuidado. Más antiguamente, si usted no agradaba al rey, pues su cabeza podía salir rodando ese mismo momento. Así que toda aquella persona que se dirigía al rey lo hacía con tino, con mucho cuidado. Y así es como llega el profeta Natán, donde el rey David. Y le cuenta, llega con una historia, y le habla acerca de dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. Y dice que el hombre rico, que tenía muchos bienes, llega a la casa del hombre pobre y pide que se sacrifique la única corderita que tenía este hombre pobre. Él teniendo muchos bienes y muchos ganados, él decide tomar la única corderita de este hombre pobre y sacrificarla. Cuando escucha esta historia, David se enfurece y dice: este hombre tiene que ser digno de muerte, es digno de muerte. Y el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. Eres tú. Y cuando compone el Salmo 51 podemos ver primeramente a quién vuelve. El término de arrepentimiento lo conocemos y vamos a ver más adelante, pero este término volver para mí fue nuevo y creo que para muchos también es nuevo, ¿sí? Viene del hebreo original, que es shuv, teshuvah. Es hacer un teshuvah, que es shuv es volver, teshuvah es volver a Dios. El versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y el verso 4 es contundente y sabemos y nos reafirma contra quién pecamos realmente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y así es como David se acercó al Señor, con un corazón contrito y humillado. Y Dios lo sabía. Dios lo sabía porque Dios lo sabe todo. Gálatas 6 dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando Samuel estuvo llorando por el rey a quien él ungió, al rey Saúl, el Señor le dice también a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl habiéndolo yo desechado? Y le envía a la casa de Isaí para que unja a un hijo de Isaí como el nuevo rey de Israel. Esto que les cuento es para que tengan ustedes idea de que realmente Dios conoce el corazón. Dios le dijo a Samuel: no te fijes en su estatura ni en su hermoso parecer, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo que tiene delante de sí, pero yo miro el corazón. Cuando una persona va arrepentida donde otra persona,
pues es posible que sea verdad o sea mentira. La actitud de la persona puede ser que nos convenza, pero para Dios usted sabe que delante de Él debemos ir con un corazón sincero. Y mire la expresión que tiene Dios para David. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón. Muchos se preguntan, ¿cómo es que Dios se expresa así de David, sabiendo lo que hizo? Pero cuando usted lee los Salmos, puede entender la relación cercana e íntima que tenía David con el Padre Celestial. Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 6:8 dice: el Señor ha oído la voz de mi lloro. Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto implica mucho más que tener una rutina para repetir oraciones memorizadas. A veces vamos delante de Dios con una oración aprendida, con una oración que quizás tenemos desde niño, pero no tenemos esa relación que debemos tener, esa cercanía de decir a Dios cómo nos sentimos, lo que deseamos, lo que nos aflige, lo que nos duele, y con nuestras palabras postrarnos delante de Él, como lo hacía David. Es por eso que Él era un varón conforme al corazón de Dios, porque si bien fallaba, llámele pecado, tomaba malas decisiones, se equivocaba, era un ser humano como usted y como yo, débil, quebradizo, propenso a fallar. Pero así y todo, él sabía que Dios no quería sacrificios como toros, como becerros, sino quería el corazón de David contrito y humillado. Y David sabía, porque dice que el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Él venía a Dios, él hacía teshuvah, volvía a Dios con verdadero arrepentimiento, volvía a la raíz. Quiero dejarles un par de preguntas para esta semana, para que lo mediten esta semana. ¿Qué se necesitaría para que usted sea descrito como un hombre o como una mujer conforme al corazón de Dios? ¿De qué actividades debería apartarse? ¿Qué prácticas debería añadir a su estilo de vida? ¿Están claras las preguntas? ¿Bien claras? ¿Qué necesita usted para ser descrito como David, un varón o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Qué actividades debe dejar, qué cosas debe dejar de hacer y qué prácticas, en cambio, debe añadir a su vida diaria? La parábola del hijo pródigo nos enseña que el pecado nos aleja de Dios. Y es por eso que la mejor definición para arrepentimiento es esta que te estoy contando, teshuvah, que es volver a Dios. Tenemos una fotito por ahí antes de esto, anterior, esa. Volver a Dios. En otros idiomas, el proceso de purificarse del pecado se denomina arrepentimiento, borrón y cuenta nueva, volver a empezar. En cambio, en el hebreo, la palabra teshuvah significa retorno. No es algo nuevo, sino el volver a la fuente, volver a Dios. Volver a Dios y decirle de todo corazón: perdóname, te he fallado, ayúdame a no fallarte más, ayúdame a ser mejor cada día. Como en la parábola, el hijo se alejó del padre. Así aprendemos que el pecado nos aleja de Dios. El verso 13 dice: y juntándolo todo, se fue lejos. Recuerda la historia, ¿no es cierto? Lucas 15, el hijo menor dice: padre, dame la herencia que me corresponde. El padre lo entregó cuando juntó todo, ¿sí? Y se fue a una ciudad lejana y desperdició todo su dinero. Hasta que hubo una gran hambre en ese lugar, se le acabó el dinero, dice, y le faltaba.
y no tenía para comer. Todos los amigos de la bonanza, de la farra, de la fiesta, el momento de las penas. ¿Sí le ha pasado eso a usted también? Que en las buenas están muchos y en las malas sus amigos y su familia. Pero dice el versículo 17, el hijo volvió en sí. Si hemos oído esta palabra a veces, no, volvió en sí. Recobró el sentido. Se dio cuenta de que estaba haciendo algo mal. Y cuando volvió en sí, ya sea porque el Espíritu le redarguyó, o como en el caso de que Dios envió a un profeta para que vuelva en sí, o cuando usted le habla a un amigo, un familiar, le dice, oye, esto que estás haciendo está mal. El hijo dice, y hace teshuva. Y está escrito, volveré a la casa de mi padre. Regresó al padre. Y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Trátame como cualquiera de tus empleados, como cualquiera de tus sirvientes. Ahí comienza justamente este verdadero arrepentimiento, el volver en sí y volver a Dios. Volveré a la casa de mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo le recibió este padre? Ah, eres el colmo, ahora que no tienes nada, vuelves donde mí, ya no eres mi hijo. Así le dijo, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Maten al becerro gordo, traigan vestido, pónganle anillo en su dedo, porque este hijo mío muerto estaba y ha vuelto a la vida. Y aquí es otra vez donde nuestro Señor Jesús nos vuelve a poner este mensaje claramente. Si ustedes, siendo malos, saben lo mejor para sus hijos, quieren lo mejor para sus hijos, hacen lo mejor por sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Entonces, si este Padre humano y terrenal se volvió a misericordia, ¿cómo reaccionaría su Padre celestial cuando usted va donde Él y le dice, Padre, he pecado contra ti, perdóname? Igual y mejor todavía. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se había escuchado usted antes esto de que el arrepentimiento es volver a Dios? ¿Sí lo había escuchado? ¡Qué maravilla! Yo no lo había escuchado. Les felicito. El verdadero arrepentimiento viene a nuestras mentes, como en esta parábola. Tomamos la decisión consciente de cambiar de dirección en nuestras vidas a una relación con Dios, dando la espalda al pecado y dirigiéndonos hacia los caminos de Él. Como lo hizo el hijo pródigo, nosotros miramos al Padre y regresamos a casa arrepentidos. Volvemos al Padre arrepentido. Pero dice que los conocedores de los textos dicen que cuando usted pone pero, es como que lo anterior está quitando. El arrepentimiento no es el evento de una sola vez en la vida. Cada instante del día, cuando nos demos cuenta que hemos fallado, necesitamos volver al Padre porque queremos estar bien con Él. Y aquí tengo, entre todas las buenas noticias, una mala noticia. La última vez que usted pecó no va a ser la última vez. Por eso justamente el apóstol Juan nos anima que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la antigüedad, el día del perdón de los pecados era un solo día al año, en Yom Kippur, el día de expiación. En ese día se sacrificaban animales y la sangre de los animales era rociada sobre el pueblo para el perdón de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, el Cordero que dio su vida y derramó su sangre por nosotros una vez y para siempre. Entonces usted no necesita sacrificar a Jesús cada vez que peca.
Lo que sí necesita es con corazón contrito y humillado, porque Dios sabe, ¿no es cierto? No puede ir a fingir delante de Dios que está arrepentido y pedir perdón. No importa las veces que sean necesarias. El Señor mismo nos animó y le dijo a Pedro, clarito, siempre. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Siempre. ¿Cuántas veces nos va a perdonar el Señor? Siempre. El enemigo es quien, aprovechándose del pecado, quiere que no volvamos al Padre e inmediatamente nos acusa, porque es el acusador de los hermanos y nos hace sentir mal. Y tú que hiciste esto, y cómo te atreves, y vas a arrodillarte, no te da vergüenza. Sí le ha pasado también, ¿no es cierto? Sí le ha pasado. Pero no haga caso a esas voces. Vuelva a Dios con corazón contrito y humillado. El camino al arrepentimiento produce cambios en el favor de Dios. El arrepentimiento producirá cambios en nosotros y esto agradará a Dios. La manera de saber que deseamos vivir conforme a lo que Dios manda debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Y esto es muy importante. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 3:8? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. El proceso de volver a Dios involucra 4 pasos. Pasemos, por favor. Arrepentimiento, cesación, confesión y resolución. ¿Sí? Esto puede anotarlos, no sé si está en sus boletines. Pero son estos 4 pasos importantes que nos vuelven a Dios. Paso 1, el arrepentimiento. Darse cuenta de la medida de daño que hemos hecho y lamentarlo sinceramente. Darnos cuenta de lo que hemos hecho y lamentarlo sinceramente. Sentir, dice otra definición, sentir un profundo dolor de haber ofendido a Dios y a los hombres. Si usted cuando dice que está arrepentido no siente esto, pues realmente no hay un arrepentimiento sincero. Remordimiento. Y aquí vamos a hablar justamente del arrepentimiento y el remordimiento. Gracias, Mirta. Segunda de Corintios 7, de 9 al 11. Creo que sí estaba ahí, sí está. Pablo dice aquí, presten mucha atención por favor, los que están durmiendo se sacúdanse un poquito para que no se duerman. Ahora creo que falta luz o es idea mía, ¿no? ¿Sí, no es cierto? Bueno, ahora me gozo, Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, entristecidos, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido otra vez contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo esto habéis mostrado limpios en el asunto. Y hay 2 ejemplos muy conocidos acerca del arrepentimiento y del remordimiento, como dice Mirna. 2 personas cercanas a Jesús le fallaron, cercanísimas a Jesús, dentro de su grupo íntimo de los 12, Pedro y Judas. A pesar de que Pedro fue advertido, a veces no tomamos en cuenta la advertencia, el temor, el miedo, el susto, como quiera llamarle, ¿sí? Le obligó a Pedro a negar 3 veces al Señor. 3 veces negó que le conocía. Y está escrito, y no solo en la película, está escrito que la 3ª vez que negó, dice que el Señor le quedó mirando a Pedro. Y dice que Pedro lloró amargamente. Amargamente. Esa tristeza de Pedro que produjo Dios fue para salvación. Pedro fue restaurado. Judas se sintió mal por lo que hizo y fue a los sacerdotes a devolver el dinero, las 30 monedas de plata. Y esta gente, en vez de tener pena de él, le dijo allá, ese es tu problema, no es problema nuestro.
Esa tristeza que produjo el mundo le produjo muerte. Judas se ahorcó. Pedro tuvo arrepentimiento, volvió a Dios, fue restaurado. Judas únicamente tuvo remordimiento en su corazón y se ahorcó. Paso 2, cesación. Parar inmediatamente la acción perjudicial. Ya nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo mal, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de hacerlo. Parar. Y aquí hay otra historia hermosa. ¿Sí se acuerdan de Zaqueo? Un hombre grande, de los más grandes de Israel. Pequeñito. Zaqueo escuchó que Jesús venía por ahí por el camino y dice que corrió y se subió a un árbol de sicomoro. Esta última vez que estuvimos en Israel, no sé si será el mismo árbol, pero hay un árbol de sicomoro grande que la gente nos muestra como que ese es el árbol donde se subió Zaqueo. Y realmente es un árbol grande, frondoso. Y Zaqueo se subió al árbol. Y cuando Jesús pasaba por ahí, ¿qué le dijo Jesús? Zaqueo, baja, que hoy voy a quedar en tu casa. Pero lo importante es lo que dice Zaqueo. Zaqueo puesto en pie, en el versículo 8, les hablaba Lucas 19:8. Zaqueo puesto en pie le dijo a Jesús: he aquí, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Ya no voy a perjudicar y más bien voy a compensar. Voy a dejar de hacer lo malo. ¿Está bien? Arrepentimiento, cesación, parar. 3. Confesión. Muy importante. Confesar el pecado y pedir perdón. Ya lo dije hace un momentito, 1 de Juan 1:9. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice Juan en el capítulo 2, verso 1? 1 de Juan 2:1. Y aquí va más allá, Juan inclusive nos habla como hijos, dice: hijitos míos, estas cosas que os escribo para que no pequéis. O sea, los consejos, las enseñanzas para que no pequen. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros, y no solo por nosotros, sino por todo el mundo. Debemos confesar nuestros pecados. Y aquí David también lo expresa claramente en el Salmo 32, 1:5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren, cuando no confesamos el pecado, mucho cuidado con esto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Selah. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. ¿Se han escuchado ustedes sobre el pecado oculto, no? Pero oculto para el mundo, porque Dios lo conoce todo. Pero ese pecado que no lo confesamos destruye nuestro espíritu, nuestro ser interior y nuestro cuerpo. Es mejor que delante de Dios tome ese paso de valentía, ese paso de fe, y comenzando con Dios primero, póngase cuentas con Él. Y si es con alguna persona, también que Dios ponga el momento apropiado para ponerse a cuentas con su hermano, con esa persona. Y el último paso: resolución. Hacer un firme compromiso de no repetirlo en el futuro. Si me dolió, si me causó tristeza, si a mi Padre amado de los cielos se entristeció con mis actitudes, pues reconozco, paro, lo confieso y me propongo a no volverlo a hacer. Ahora, esto en nuestras fuerzas y en la carne va a estar bien fregado. Por eso que necesitamos estar en la presencia de Dios permanentemente.
ser llenos del Espíritu Santo, andar, dice, en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si el Espíritu está fuerte, porque Jesús dijo, porque el Espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dentro de nosotros hay una lucha diaria, carne y espíritu. Depende de qué usted esté alimentando más, esa va a vencer. Si la carne está más fuerte, la carne va a vencer. Si el espíritu está más fuerte, el espíritu vencerá. Un cambio de dirección, girar 180 grados, no 360 grados. Porque si giro 360, vuelvo al mismo lugar, sigo pecando. 180, si iba para acá y estaba mal, entonces tomo esta dirección y vuelvo a Dios a hacer las cosas que a Dios le agradan. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Respecto a los cambios que deben ser evidentes en nuestra vida, les traigo una historia, aquí para que se animen y se despierten. Se llama El Lechero. Había un lechero alto, rubio, de ojos azules. Este lechero vendía en un pueblo la leche, pero era un tremendo. Cuando salían las señoras a recibir la leche, les coqueteaba, les lanzaba piropos, era un mujeriego. Las señoras hasta se arreglaban para recibir la leche. En su barrio hay un lechero así, cámbiese de barrio. Con el correr del tiempo, alguien le habló al lechero de Cristo y empezaron a enseñarle la palabra de Dios. El Espíritu Santo comenzó a hacer su obra, a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, como está escrito. Llegó el momento en que se acercó a Dios con arrepentimiento, de tal manera que su cambio fue tan radical que la gente lo notó inmediatamente. Y empezaron los comentarios. Las señoras, ¿no? ¿Ya viste al lechero? Qué diferente que se ve. Y otras dicen, pues ¿qué le dieron? Ya no dice esas palabrotas y ya nos respeta a las señoras. Claro que a otras no les gustó tanto el cambio. El lechero había sufrido una transformación extraordinaria. Un día una señora le preguntó, oiga, o como los cuencanos, oiga, ¿dónde estás? Oiga, de un tiempo para acá lo notamos muy diferente. ¿Qué le pasó? Y les empieza a contar su testimonio, cómo se había acercado a Dios y cómo se había convertido. Y otra vecina que le escuchaba le dice, su cambio es tan notable que hasta le cambió el sabor a la leche. Entonces les dice avergonzado, debo pedir disculpas a ustedes y a todo el pueblo, ya que antes yo le echaba agua a la leche. Y ahora que me convertí, pues hasta la leche cambió. Hasta la leche cambió. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la aplicación en esta historia? Usted podría decir que es el lechero convertido, pero si la leche no cambia, en verdad no se ha convertido. Si usted sigue haciendo lo mismo después de haber recibido a Cristo, entonces no se ha convertido. Si usted dice, yo soy un cristiano y es un comerciante y está vendiendo kilos de 800 gramos, usted no se ha convertido, se está engañando. Si no cambia lo que usted hace, usted no va a cambiar. Si usted le sigue poniendo agua a la leche, pues todavía no tiene un verdadero arrepentimiento. Y esto podemos aplicar a todo, ¿no? Un mecánico que recomienda la reparación de un motor cuando es solo un daño menor. Un médico que recomienda una cesárea solo por cobrar más honorarios. Un abogado que ayuda a perjudicar a su cliente. Un contratista que usa materiales de mala calidad para ganar más. Esto en nuestro mundo lo llamamos la viveza criolla, pero Dios lo llama robar. A esta clase de personas les va bien solo por un periodo de tiempo corto y después la pérdida es mucho mayor. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, el que hurtaba ya no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ya no hable palabrotas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes,
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tiene que saber que cada vez que usted hace algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien está con nosotros, está triste. Y Pablo en otra porción va más allá y dice: no apaguéis el Espíritu. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la parte medular del sermón, del mensaje. Usted tiene que cambiar. Si usted se llama cristiano, se dice cristiano, pues sus resultados, sus acciones deben ser diferentes a las que hace el mundo, diferente a lo que usted hacía antes. Jesús dice en Mateo 7:20: así que por sus frutos los conoceréis. El buen árbol no da mal fruto, ni el mal árbol da buen fruto. ¿Sí? Y solo como un comentario adicional, nosotros, dice la palabra de Dios, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras son necesarias. Hay una confusión con la salvación. La salvación es gratuita, somos salvos por gracia, pero las obras son necesarias para nuestro caminar cristiano. Debemos hacer lo que Jesús hacía. Santiago, el hermano del Señor, dice: la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Es muerta. Su fe, si usted no tiene obras, está muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces van de la mano, la fe y las obras. Veamos que no es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es lo mismo que sentir vergüenza. Ahí estamos solo avergonzados porque nos descubrieron, pero realmente no es arrepentimiento. Tampoco es de enmendarse. Enmendarse solo es una parte del arrepentimiento. El arrepentimiento tampoco es convertirse en religioso o asistir a una congregación. El arrepentimiento es uno de los mensajes principales del Evangelio. Pasemos, gracias Andy. Repito, el arrepentimiento es uno de los mensajes principales del Evangelio. Juan el Bautista mandó a los hombres que se arrepintiesen. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí también tuvo que ser fuerte con los fariseos, porque mucha gente se estaba convirtiendo. Juan tenía el bautismo de arrepentimiento, del perdón de los pecados, y algunos fariseos acudían a bautizarse. Y él dice: ¿quién les aconsejó? ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Porque conocía quién eran realmente, que era solo por aparentar, que es lo que estaban haciendo. Jesús comenzó a mandar a los hombres que se arrepientan. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los 12 apóstoles predicaban que los hombres deben arrepentirse, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Mateo 6:12. Pedro predicó del arrepentimiento el día de Pentecostés. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Pablo finalmente les dice a judíos y a griegos, Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento no es tristeza por los pecados o remordimiento, es un cambio de vida. El arrepentimiento es un cambio de la voluntad obstinada que decide someterse a la voluntad de Dios y decide volver a Dios. Es una decisión de dejar las cosas del mundo y el pecado para poner en práctica las cosas de Dios a su manera, según sus reglas. Escúcheme bien esto: no hay salvación
ni reconciliación sin un verdadero arrepentimiento. Esto es muy importante. Un evangelio que no predique el arrepentimiento no es bíblico.